No porque los miembros de un grupo tengan ciertas características, eso se traslada automáticamente al grupo. Puede que se traslade, pero debo justificar cómo en el caso concreto se trasladó. Pero no afirmar que siempre per se, que los individuos tienen unas características, el grupo las tiene. O miren esta tan interesante. Cuando se le preguntó al testigo por su profesión, mintió diciendo que se había graduado como ingeniero industrial, según se pudo demostrar en el contrainterrogatorio mediante certificación de la Universidad Libre. Por ende, si mintió en eso, mintió también en el resto de su dicho, y en consecuencia serán falsas también sus afirmaciones sobre haber visto al asesino. ¿Qué problema tiene esto? Miren que en el anterior yo le asigné al grupo las características de los individuos. Acá no hay un grupo. Acá lo que le asigné fue al todo las características de las partes. Acá, ¿qué es el todo? El testimonio. Es un todo. Pero como hubo una parte en que mintió, pudo mentir porque le da pena. O sea, él quiere aparecer ante el juzgador como un ingeniero y no como una persona que no se graduó. Pero el hecho de que esté mintiendo sobre eso implica per se que ya mintió sobre el resto. Entonces esto encierra otro tipo de falacia, que es la misma falacia, que es la composición. Lo que pasa es que la falacia por composición tiene dos formas, o se configura de dos maneras. Cuando yo le atribuyo al grupo las características de los individuos, entonces debo mirar si es un grupo y hay individuos que lo conforman. Y otra manera es esta, que es cuando le atribuyo al todo las características de las partes. Eso se llama falacia por composición. Ustedes lo encuentran aquí también, digamos resumido, porque aun cuando hay un diccionario que de verdad sería muy interesante leer y hasta reírse con él porque trae cosas muy, muy buenas, pues acá hay un resumen como más a primera mano de 3 hojitas donde están las falacias más comunes. Y esas diapositivas también se las voy a pasar. Miren esto. O nos preocupamos por el desarrollo industrial en detrimento del ambiente, o nos preocupamos de la naturaleza en perjuicio de las industrias. Lo uno o lo otro. Ya sé que las dos opciones tienen inconvenientes, pero hay que escoger o patitos o empleos. ¿Qué es eso? ¿De verdad solo hay esas dos opciones? Hay más opciones, existen otras posibilidades, inclusive la integración de estas dos tesis. Eso es lo que se denomina un falso dilema, que a veces suele persuasivamente ponerlo el abogado defensor o el fiscal para pensar que tiene dos opciones y que el juzgador está contra la pared. No hay que caer en eso, pueden haber más opciones. Bueno, llevemos al ámbito jurídico. O le creemos todo lo que dijo el testigo o no le creemos nada. Similar al anterior, ¿no? Pero esto es un falso dilema ya planteado. No, es que, ¿cómo así? O le creemos todo o no le creemos nada. ¿Quién dijo? Es que puede haber partes en las que esté. Además, es distinto la credibilidad a la confiabilidad. Es distinto que el testigo no sea creíble a que siendo creíble su versión no sea verosímil. Es distinto lo que dice a él como persona. O sea, son muchas cosas que nosotros debemos aprender a separar. Eso se denomina pensamiento analítico. Separamos las cosas, las dividimos y las analizamos mejor. No como un todo, no en bulto, porque se puede distorsionar. Si nosotros comenzamos a analizar las cosas por separado, eso puede ayudar. Bueno, ese es el falso dilema. Consiste en presentar una situación como si solo hubiese dos alternativas. Debe ser condenado. Esta es muy buena porque sí pasa mucho. Debe ser condenado porque el pueblo grita justicia, porque las víctimas lloran sus horrores, porque de no hacerlo media ciudad estaría en su contra. ¿Esto qué tipo de falacia será? Acudir al pueblo, ¿cierto? Acudir a eso, a ese sentimiento, a esa emoción que de alguna manera no puede tocar, pero es una falacia. Esto, por ejemplo, no puede estar contenido evidentemente en una decisión. No puede justificarse una decisión basada en el clamor del pueblo. Y entonces lo que dice la víctima no importa. Claro que importa, pero hay que saber cómo conectar lo que dijo la víctima como un testigo, por ejemplo, de su desgracia, o como un testigo que me sirva para fundamentar la antijuridicidad, y no como un testigo que porque llora, porque está triste, porque me pide a partir de eso deducir, o porque el pueblo lo quiere. Debemos apartar todo eso.
de otra cosa un componente de la imparcialidad. Miren esta. Su señoría, al fallar no olvide las lágrimas de la niña, su cara de dolor, y piense en las miles de niñas que salvará si condena a esta persona. Inclusive su señoría, si tiene hijas, piense también en ellas, y sabrá entonces que el acusado es culpable y que lo correcto es su condena. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos que esto es una falacia, que es ad populo, pero ¿por qué? Porque lo importante es saber eso, ni siquiera el nombre, que es ad populo. ¿Por qué esto es una falacia? ¿Cómo? ¿Emotiva? Bueno, es emotiva. Claro que a veces uno puede utilizar también lo emotivo como un argumento correcto. Pero, ¿dónde ven la desconexión? Les pregunto. Voy a hacerles preguntas para tratar de mostrar la desconexión. Las lágrimas es un elemento del tipo, de la antipuricidad, de la culpabilidad, pero las lágrimas sí pueden ayudar a analizar la credibilidad. Por ejemplo, puede que no, puede que sí, dependiendo de lo que vayamos a utilizar. Ahorita les voy a recomendar un libro de Antonio Luis Manzanero que se llama Psicología del Testimonio. Es un libro espectacular donde analiza toda la trayectoria que la psicología del testimonio ha realizado sobre mitos, verdades, falsedades, para analizar el testimonio de niños, de personas adultas, sobre las fallas de la memoria. Y ustedes dirán, ¿y eso para qué me sirve si no soy perito? En un momento, la sana crítica le permite a usted acudir a principios técnicos científicos. Usted no va a hacer un peritaje, pero sí le permite ayudar ciertas reglas técnicas a valorar el testimonio. Es un libro un poco difícil de conseguir, pero si ustedes se inscriben al Banco de la República, el Banco de la República, ustedes piden cualquier libro a nivel nacional y se los trae. Así yo los saqué, yo los tengo en copias. Pues si no los consigue, yo también con el mayor gusto se los dejo, porque es un libro real. Son dos libros, uno sobre la credibilidad y otro sobre la memoria de los testigos. Muy bueno, de lo mejor que se ha escrito. Entonces, no podemos ser absolutos acá, ¿no? No, entonces, lo que aprendimos es que las lágrimas nunca sirven. No. Es cómo conecto yo las lágrimas frente a la conclusión. Aquí, como se emplearon, no sirve el dolor, no sirve decir que, bueno, evidentemente sería inclusive muy arriesgado, aunque no faltará que digan, si usted tiene hijas, piense en ellas. Es un argumento fuerte donde uno, fuerte emotivamente, pero desconectado a nivel lógico. No estamos juzgando acá estos casos, entre otras cosas hipotéticos. Entonces, es ver esa desconexión. Con esto yo no estoy demostrando nada, ni siquiera me estoy refiriendo a la credibilidad de los testigos, que sería quizás un poco lo más próximo. Bueno, esas falacias tienen el nombre de argumento ad populum, y me gustó mucho una cuestión que encontré por acá, que les quiero reseñar, que es ¿por qué los seres humanos usamos tanto el argumento ad populum? Y hay una explicación psicoanalítica, dice. Psicoanalíticamente se explicaría el uso tan común de esta falacia como una regresión a la etapa infantil oral, puesto que cuando éramos niños, ante el llanto, obteníamos de nuestra madre lo que queríamos, evidenciándose cómo el inconsciente cree que aún es posible conseguir las cosas de esa manera. Es por eso que este tipo de falacias se consideran actitudes típicamente infantiles. Claro, imagínense, el niño llora, pide misericordia, apela a la emoción, y eso suele ser bastante útil. Obviamente, esa es una explicación que da una de las múltiples corrientes de psicología, pero me pareció bastante interesante. No hay que olvidar que Herodes utilizó ese argumento, ¿no? Argumento de sentenciar a Jesús. Levanten la mano y lo matamos. Imagínense, argumento ad populum para poder decir o tomar la decisión sobre si es culpable o no lo es. Miren esta pasa mucho. Eso es una realidad. Su señoría, le pido la pena mínima para mi cliente por cuanto tengo acá varias declaraciones extrajuicio, las firmas del párroco y un video de la hija de mi cliente llorando, diciendo cuánto lo extraña con lo que demuestra el gran ser humano que es este señor y que por lo tanto debe usted ponerle el mínimo punitivo asignado a este delito. Otro argumento donde está apelando inclusive a la misericordia, sería falacia de misericordia. Pero, ¿qué está mal de este argumento que se usa tanto? Entonces llega el abogado defensor con todas las firmas de la cuadra, ¿no? Y dice, ya, el mínimo, y del párroco, y de pronto puede traer alguno que sea más, que idee mejor, y lo haga, y dice, póngale la pena mínima. ¿Por qué está mal ese argumento? ¿Cuál es la falla de fondo jurídica que habría ahí? Eso es lo jurídico, no tiene en cuenta el 75, el 70, el 61. Claro, porque es que la dosificación de la pena no funciona de esa manera.
La dosificación de la pena, ¿cómo nos ubicamos en el mínimo? Si no hay ni circunstancias de mayor ni de menor punibilidad, o solo hay de menor punibilidad. Si yo esto lo ato a una circunstancia de menor punibilidad, que tocaría ver cuál, eventualmente podría uno hablar o de referirse a eso. Entonces nótese cómo no hay conexión entre los supuestos de hecho que realmente se deben demostrar para que se pueda aplicar en el cuarto mínimo, o en los cuartos medios, o en el cuarto máximo. Es que no interesa esto para poder ubicar la pena. Entonces, ahí estaría la falla lógica, pero obviamente a nivel de lógica sería una falacia poco. Miremos esto. El argumento del abogado defensor no puede tener ninguna aceptación para este juzgador, dado que bien es sabido que durante sus estudios de pregrado fue de los peores estudiantes. Y si fuera el profesor de algún estudiante bien malo, ¿cierto? ¿Qué problema tiene esta? Ataca a la persona. Perfecto, es una falacia ad hominem. Estoy atacando a la persona y no estoy verificando realmente si es un buen argumento. Aunque no sea mentira. Aunque no sea mentira, claro. Es que puede ocurrir que el argumento esté equivocado, pero hay que decir por qué el argumento, no el ser humano, está errado. O porque tiene una escasa probabilidad. O si estamos en presencia de uno deductivo, porque es inválido. Recuerden, si es deductivo, con total certeza podemos decir si es inválido. Si es inductivo, con qué grado de probabilidad, qué tan débil, qué tan fuerte o qué tan falaz es. La prueba de que él lo mató es que su dicho no es creíble, y no es creíble porque él lo mató. ¿Qué problema tiene este? Muchos de estos, algunos los extraje, algunas partes de la corte donde resumen. La corte a veces suele ser muy fuerte cuando llama la atención y extrae. Mírese este argumento, vulnera. Se ríe uno por lo que hace. Sorprende a la sala, suele decir. Todo le sorprende, nos sorprende mucho. Entonces, miren esto. ¿Qué problema tiene este argumento? La prueba de que él lo mató es que su dicho no es creíble. Hasta ahí vamos bien, aunque hay que justificar. Y dice, bueno, ¿y por qué no es creíble? Pues no es creíble porque lo mató. Esto se denomina lo que había dicho petición de principio o argumento circular. Miren cómo lo define Copy. Consiste en asumir la verdad de lo que uno intenta probar en el intento de probarlo. O sea, es dar por sentado la verdad de la premisa, cuando precisamente eso es lo que está en discusión. Fiscal o defensor. Su señoría, oposición, pregunta sugestiva. ¿Qué oposición ni qué nada? Es interrumpir el interrogatorio. Pero su señoría, permítame, cállese, acá el juez soy yo y esto es una orden. Si vuelve a hablar, lo mando a arrestar. Falacia de autoridad. Cercana, muy cercana. Porque acá específicamente lo que estoy es, me dijo una vez una persona que esa era la falacia jus regañandi. Pero no existe esa falacia. Esa es una falacia ad baculum, por la fuerza. Por la fuerza. Y estoy usando la autoridad para imponerlo. Eso no significa, listo, entonces que hable todo lo que quiera. No, porque eso sería cometer una falacia al hombre de paja con lo que estoy diciendo. Yo le estoy diciendo que no es que hable todo lo que quiere y se desordenó la audiencia. La audiencia debe tener un control y el juez es el director del proceso. Pero ¿cómo dirigir y qué argumento debe ser el que debe emplear precisamente para explicar al defensor o al fiscal por qué su oposición no es procedente? Y la importancia de que no importa qué decisión el juez tome, siempre dé la explicación de por qué la adopta. Porque en el fondo el problema no es la orden. El problema es que aquí no hay una argumentación que justifique por qué da esa orden. Exacto, no hay una argumentación. No es si al lugar, no al lugar o no son procedentes las oposiciones, porque puede ser un escenario en el que no sean procedentes las oposiciones, pero ¿por qué? Ese por qué va a ocurrir. Claro, puede ocurrir que en algún momento toque arrestar a la persona, eventualmente es un procedimiento muy engorroso para materializarse, pero sí una compulsa copia de voto, pero debe estar justificado. Debe haber un argumento. Pero no siempre. No siempre. Cuando se hace la objeción. Porque muchas veces somete la pregunta, no da lugar, o muchas veces amplíe la objeción, dependiendo de la clase de objeción.
Sí, dependiendo de si se trata no solo de una objeción a la pregunta, sino ya algo que tenga mayor profundidad sobre lo que se vaya a hablar, por ejemplo, la decisión de incorporación o no de un medio, es distinto, ¿no? Y el argumento, o si el juez necesita mayores razones. Pero lo cierto es algo que frente al dinamismo de la audiencia debiera decidirse, ¿no? De forma inmediata, saber si oposición sugestiva. Y sí me ocurrió, no en este distrito judicial, pero sí me ocurrió en una parte fuera de este distrito donde oposición, argumenten, sugestiva. Y dijeron, bueno, suspendemos. Yo, no, pero espere, ¿cómo van a suspender por una pregunta sugestiva? Debe haber dinamismo, o sea, o es sugestiva o no es sugestiva, y obviamente no tenemos el mismo parecer, o puede que sea sugestiva pero no tenga trascendencia, o sea, digamos que sea de transición de un momento a otro, entonces no al lugar, pero es algo que tenemos que decir, más que, porque imagínense hacer un debate de eso, ¿no? A ver, analicemos, ¿usted qué opina? ¿Sugestiva? El Ministerio Público, todos, vamos a opinar sugestiva, entonces la pregunta está, porque sí puedo, pero lo que estaría, digamos, absolutamente incorrecto sería lo que hizo el juez. No, ya, no hable más. Pero yo sí creo que, digamos que aquí hay momentos de evolución, es decir, si en algún momento dado se realiza una audiencia y en esa audiencia al juez le queda claro que las partes no manejan una técnica adecuada de objeciones, al juez le toca necesariamente entrar en el ejercicio pedagógico de cada vez que hay una objeción, dar por lo menos una explicación mínima de la negativa, de tal forma que le va marcando pautas a las partes de por qué sí, por qué no procede una objeción, de tal forma que a futuro, inclusive dentro de la misma audiencia, las próximas intervenciones sean más rápidas en la medida que se tiene un parámetro definido. Pero lo cierto es que debe haber algún tipo de manifestación que le permita a las partes entender por qué adopta la decisión, por dos razones. Primero, porque toda decisión, yo insisto siempre, debe tener un trasfondo de argumentación. O sea, no hay nada que salga de una orden directa porque nosotros estamos obligados a justificar cualquier tipo de determinación. Pero la segunda, porque si yo quiero que esto se vuelva más ágil, las partes deben entender por qué yo tomo las decisiones y en la medida en que ellos lo entiendan, van a intervenir o abstenerse de intervenir, dado que ya tienen claro con qué reglas se juegan. Inclusive eso es lo que cuando se ha estudiado la Ley Estatutaria de Administración de Justicia se llama función propedéutica. Los operadores, pues, que obviamente está principalmente radicado en los tribunales y los jueces, deben tener una función también de pedagogía donde ayude a la dinamización, donde se aprenda también en ese momento, aunque no debiera ser obviamente el escenario, ya debiéramos llegar sabiendo, pero sí donde tengan unas pautas claras de dirección. Es que muchas veces pasa que la parte de la defensa de la Fiscalía no señala la objeción que es. Claro, no la clasifica. Claro. Entonces vuelve engorroso en la práctica. A veces objeción argumenta. Inclusive yo he visto en algunos que se puede plantear unas reglas previas al juicio donde uno le diga, mire, esto funciona así, usted va a decir la objeción, dígala de forma inmediata, corta, no una argumentación, pero dependiendo, porque es que el juez es juez director del proceso, lo importante es que haya dinamismo y eso en nada, digamos, va en contravía del código, sino que ayuda a que pueda operarse de una mejor forma. Entonces esa falacia es al pacto, por la fuerza. Sin lugar a dudas, la prueba del dolo eventual para este caso se deduce de que la Corte Suprema de Justicia haya dicho que todo conductor ebrio que comete un accidente de tránsito actúa con dolo y no con culpa. ¿Qué falla le ven a esto? Aparte de tergiversar la Corte. Apela a la autoridad, ¿no es? Exacto. Esta es una falacia que se denomina verecundia, que traduce, o más bien el nombre completo adecuado es apelación inapropiada de la autoridad, porque sí hay invocaciones apropiadas de la autoridad. Y por eso el componente final corto que se le da acá es explicar cómo funciona el precedente, ¿sí? Cómo utilizarlo, cuáles son las reglas de precedente, cuándo usarlo, lo cual no significa que para todo precedente estemos atados de forma indiscutible, cómo diferenciar precedente de jurisprudencia. Entonces, el nombre correcto sería apelación inapropiada de la autoridad. Imagínense que uno esté utilizando a Darwin para una cuestión de física cuántica. Él es una autoridad en evolución, no en física cuántica. O acá, si por ejemplo estamos tergiversando lo que dijo la Corte, pues evidentemente también puede ocurrir eso. Y además miren acá, podemos identificar de cuál sentencia está hablando o en cuál habla. Hay algo importante, no es tanto lo que dice, sino lo que respalda ese dicho. ¿Por qué lo dice? Esas fuentes del argumento es como, digamos, lo básico. Sí, yo creo que ahí es importante resaltar una cosa porque se nos volvió costumbre decir, como dijo la Corte Suprema de Justicia, ¿sí?
Claro, nosotros tenemos por una obligación el deber de atender lo que el máximo tribunal en lo penal ha señalado, pero de atender ¿qué? No la decisión, sino los argumentos que utilizó la Corte para resolver un punto específico. De tal forma que yo estoy obligado siempre que menciono que la Corte dijo a exponer cuáles fueron esos argumentos y hacer el proceso de justificación por qué esos argumentos son aplicables a mi caso. Pero lo que yo no puedo hacer es un automatismo de decir, como la Corte dijo, automáticamente el caso es así, porque entonces ¿dónde está el proceso de lógica que aplica pues al caso concreto? Entre otras cosas porque puede ser, y ha ocurrido muchas veces, que el análisis que yo hago de la Corte no aplica al caso. Eso es cierto. Entonces miren que, por ejemplo, Coppi dice que el problema en la falacia verecundia es que se cita la persona, la institución tan genéricamente que no es posible identificar la fuente del argumento como acá, o, lo que dijo el doctor Giovanni, las razones por las cuales esa autoridad concluyó lo que dijo. Entonces, digamos, ahí es donde se encontraría esa falla o ese yerro. Alegato del defensor. Esta defensa debe reconocer que el error de tipo en el cual se encontraba mi cliente era vencible, pero al no estar dicha conducta tipificada como culposa, debe absolverse. Sentencia del juez. La contradicción del defensor es evidente al reconocer que su cliente no estaba en ningún error, pero luego pedir absolución. ¿Cómo así? Eso. Logró el objetivo. Tergiversó. Perfecto. Hubo una tergiversación. Él nunca dijo que no hubiese error. Lo que dijo es que era vencible. Y la persona entendió que en realidad lo que había hecho era que no había un error, confundió no haber error con error vencible, que es algo distinto. Y precisamente Es esto una se regla. denomina, ¿cómo? Hace parte de la regla del principio de lógica. Claro. La sana crítica. En la Esto, esta deformación del argumento se denomina falacia del hombre de paja, porque es más fácil derrumbar un hombre de paja que un hombre de carne y hueso. Entonces, si el argumento lo deforma, queda mejor. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en no distorsionar el argumento y no distorsionar tampoco la prueba. Miren que eso también puede generar una violación indirecta de la ley, ¿cierto? Si yo distorsiono, se genera un falso juicio de identidad porque no es idéntico lo que ha dicho el testigo con lo que yo estoy reproduciendo. O lo cerceno, porque entonces llego y selecciono las partecitas que me convienen. En el documento que se les envió se realizó una sistematización un poco libre de las causales de casación y de los errores, porque leí alguna vez en un libro que hizo el profesor Bedoya, Luis Fernando Bedoya, que si nosotros conocemos los errores que hacen casable una sentencia, conociéndolos es posible que no incurramos en ellos más fácilmente. Entonces, por eso se hizo una sistematización allí de los posibles errores frente a la interpretación de la ley, aplicación indebida, interpretación errónea y frente al análisis probatorio. En cuanto a la postura de la Fiscalía, es claramente inaceptable y sus argumentos del todo rebatibles mediante una simple inspección que no necesita mayores disquisiciones. ¿Qué problema tiene acá? Les hago preguntas. ¿Por qué es claramente inaceptable? No lo dice, ¿verdad? ¿Y por qué sus argumentos son rebatibles? Acá hay conclusiones. Puras conclusiones sin que estén soportadas con premisas. Miren esto. Es claro, esto es muy interesante. Es claro entonces que si el perito señaló que poseía un trastorno de identidad disociativo, personalidad múltiple, al momento de realizar el hecho, el procesado careciera de capacidad para comprender lo ilícito de sus actos y por ende actuara sin dolo, deviniendo la conducta en atípica subjetivamente. ¿Qué problema tiene esto? Entonces vamos por partes, ¿cierto? Ahí por partes. Capacidad para comprender lo ilícito es un elemento de ¿qué? Culpabilidad. ¿Y de qué parte de la culpabilidad? Porque la culpabilidad tiene tres elementos: exigir, imputabilidad, claro. Esto es de imputabilidad. Y de la falta de imputabilidad termino deduciendo la falta de dolo.
el dolo tiene dos elementos: conocimiento de los hechos y voluntad, que es algo totalmente distinto. Una persona con personalidad múltiple con trastorno de identidad disociativo puede actuar con dolo. Lo que pasa es que no tiene capacidad para comprender. Entonces esto es una falacia que se denomina non sequitur, que significa que de esto no se deduce esto. La distinción entre dolo, entre conciencia de lo ilícito, entre imputabilidad es supremamente importante. Claro, hay teorías que consideran que el dolo está compuesto por conciencia de lo ilícito. Inclusive uno de los profesores en Colombia que sigue esa teoría, la teoría unitaria del error y del dolo, es Juan Fernández Carrasquilla, con un argumento supremamente inteligente. Pero si nosotros analizamos la doctrina mayoritaria, analizamos la postura de la Corte, pues ubicamos que el dolo no está compuesto por conciencia del ilícito. Pero nótese eso, al margen de la discusión de si el dolo tiene o no la conciencia del ilícito, es que acá ni siquiera era un problema de conciencia del ilícito, era de capacidad para comprender lo ilícito, y la capacidad para comprender lo ilícito y determinarse de acuerdo a esa comprensión, eso sí nunca ha sido jamás un elemento del dolo en ninguna teoría, es parte de la culpabilidad. Si yo hubiese puesto acá que no tenía conciencia del ilícito, ya entraríamos en una discusión teórica. Pero al no poner capacidad para comprender lo ilícito, ya no es una discusión teórica. Acá simplemente no tiene claro qué es imputabilidad y qué es dolo. No sé qué. De esto no se sigue la ausencia de dolo. Sí, hay una disposición. Miren este caso de acceso carnal en menor de 14 años con 5 víctimas. Se demuestra plenamente que uno de los niños mintió. Se demostró en juicio que uno mintió. Uno. Entonces miren lo que dijo el juez. En el juicio se pudo demostrar claramente que el niño X mintió en su declaración, lo que reafirma la máxima de que los niños siempre mienten, razón por la cual ninguna credibilidad tampoco habrán de tener los otros 4 niños. ¿Qué falacia es esa? ¿O dónde está la desconexión? Es de punto intermedio esa, ¿no? Exacto, una generalización indebida o precipitada. Estoy generalizando a partir de esto. Acá no aplica la composición porque pues esto no es un grupo, son simplemente algo aleatorio que 5 víctimas hayan sido violadas, pero no son un grupo como tal, si no aplicaríamos la falacia por composición. Pero al margen de eso, lo importante es identificar la desconexión. Este juzgado considera plenamente demostrado el elemento normativo del porte ilegal de armas, consistente en llevar consigo la pistola 9 milímetros, comillas, sin permiso de autoridad competente, pues la defensa no demostró que sí tuviera permiso. Esa es muy similar a la petición de principio porque le traslada la carga. Similar, tiene una forma específica, se llama falacia ad ignorantiam o por ignorancia. Como yo ignoro algo, entonces considero que la afirmación es cierta y hay evidentemente el argumento de foto correcto es ese. Estoy trasladando la carga de la prueba a quien no la tiene y cometo en eso una falacia. Claro, esto no aplicaría frente a al sentido contrario de si la fiscalía tiene que demostrar la culpabilidad, la defensa no tiene que hacerlo. Uno podría entrar esto en una discusión interesante que quizás en algún conversatorio lo hagamos sobre enriquecimiento ilícito, lavado de activos, donde hay algo que sí hay una inversión. Aunque de todos modos la circunstancia no está solamente en el traslado, sino en la forma que se presenta. Porque yo puedo llegar a considerar que en virtud de una carga que se le asigna a un sujeto, puedo dar por probado. Pero yo no puedo afirmar que esté plenamente demostrado algo que no se ha probado. Y la carga debe existir, esa carga que estoy haciéndola. ¿Por qué? Porque tendría yo que justificar cómo, a pesar de que el legislador es absoluto al decir en ningún caso se podrá invertir la carga de la prueba, y yo creo que en ningún caso no significa a veces, ¿no? Sino en ningún caso. Sin embargo, la Corte no entendió que a veces sí. ¿Será que ese a veces comprendería eso? Justifiquémoslo. Pero miren que el problema ni siquiera es, listo, entonces esto nunca va a poder pasar esto. ¿Y cómo argumentarlo? Pero como se presentó acá en este ejemplo, no sería adecuado, sería una falacia. ¿Qué reglas deben seguirse a la hora de elaborar los argumentos? Pues en la página 3 que ustedes tienen se da como unas reglas un poco libres para seguir, para tener en cuenta sobre la argumentación, donde dice reglas de la argumentación jurídica. La carga argumentativa del juez, ¿sobre qué versa? Sobre los elementos constitutivos del delito y algo importante, cada elemento constitutivo
constitutivo del delito debe proyectarse en un hecho jurídicamente relevante, y cada hecho jurídicamente relevante debe estar demostrado de alguna u otra manera, o por presunciones o por carga de la prueba donde se demuestre realmente. Es decir, no hay ningún elemento que debe quedar sin demostración, todos deben estar demostrados. Y no podemos olvidar que delito no es solo tipo objetivo, o inclusive a veces uno encuentra algo que es inaceptable, y es que toman solo un elemento del tipo y solo demuestran